Bueno, compañeros, vamos a darle, después de la muy buena charla de la doctora Diana, que creo que nos está orientando muy bien en los temas pues que nosotros de alguna manera debemos saber, pero yo creo que ahí nos está mostrando cosas muy importantes que nos van a servir no solo para nuestra declaración, sino para el concurso. ¿Sí? Yo quiero dar la información sindical de lo que estamos haciendo. Una, estamos en la negociación nacional. Ha sido muy difícil esa negociación nacional. El gobierno todo el tiempo dice que no tiene plata. Incluso el ministro salió a decir que el costo de las peticiones que estábamos haciendo los estatales es de 25 billones de pesos. Salió un poco con el ánimo de desprestigiarnos, pero lo que tenemos que ver es que ese es el costo del descuido del Estado colombiano en resolver sus problemas, porque el grueso de los costos de las solicitudes que nosotros estamos haciendo tiene que ver es con el fortalecimiento del Estado, o sea, con el crecimiento de las plantas de personal, con la realización de los concursos para el desarrollo del sistema de carrera administrativa. Ese es el gran costo, entonces es la responsabilidad del Estado. Quizás uno de los grandes problemas que nos trae la violencia en Colombia es la falta de Estado en este país. Hoy, con el tema de la paz, el Estado tiene que llegar a una cantidad de zonas donde nunca ha llegado, ¿sí? Y si el Estado no se fortalece, entonces ¿cómo? Entonces nosotros lo que hemos dicho al gobierno nacional, y se lo dijimos al viceministro de Hacienda, es que de nuestros tributos en este país se roban aproximadamente 50 billones de pesos. 50 billones de pesos, eso es mucha plata. Es el cálculo que hace en una entrevista en CMI el Contralor General de la República. O sea que se están robando prácticamente el doble de lo que nosotros necesitamos para que el Estado cubra este territorio nacional bastante extenso y que nos ha causado problemas. Por ejemplo, nosotros vemos que la tragedia que sucedió en Mocoa no solo es un tema de la naturaleza, sino es un tema de la política que ha desarrollado tanto el departamento como la alcaldía y como el propio gobierno nacional, que retiró las alertas tempranas del IMAT, o las tuvieron que retirar por falta de plata, pero que además está unida a toda la deforestación del bosque, pero que además está unida a que esa zona en 1960 61 sufrió una tragedia similar, y ya se sabía que era una zona que no podía ser poblada con la densidad o en las condiciones en las cuales fueron pobladas. O sea que las tragedias ambientales son ante todo tragedias políticas y de descuido de los gobernantes nuestros. Eso para que lo tengamos en cuenta, porque nos duele lo que está pasando. Nosotros inmediatamente hablamos con nuestros compañeros de Puerto Asís. Afortunadamente pues a nuestros compañeros no tuvieron ningún efecto con ningún familiar ni nada de esto, pero indudablemente que hay una preocupación porque la tragedia es inmensa y están hablando de 300, hoy están hablando de más de 300 muertos, además de 300 desaparecidos, y además de la pérdida económica para las familias sobrevivientes que en este momento están en una situación muy tenaz, ¿sí? Entonces por eso pues yo quiero poner ese punto en consideración de todos nosotros. Esta situación, digamos, con el gobierno, pues nosotros seguimos en el diálogo porque creemos que es sobre la base del diálogo que podemos resolver los problemas. Nosotros no fuimos a la mesa a confrontar al gobierno, tampoco hemos ido a la mesa de negociaciones a arrodillarnos frente al gobierno, simplemente hemos ido a buscar el diálogo social, la negociación social, y en esa medida buscamos unas salidas que beneficien absolutamente a todos los trabajadores, pero ante todo que beneficien a este país, ¿sí? En el tema del incremento salarial, por WhatsApp están llevando una cantidad de correos donde dice que el incremento fue del 7%, es una manipulación que hace por WhatsApp del incremento del año anterior, ¿sí? Que fue un punto por encima de la inflación, entonces por eso fue del 7%. Este año no, todavía pues no hay una cifra. El gobierno el primer día pues nos planteó que el incremento iba a ser el de la inflación, que es el 5,75. Nosotros lo que le planteamos es que pues esto no es ningún incremento, por cuanto el logro de inflación lo conseguimos en el año 1991 con la Constitución Política, que estableció unas reglas claras para que los trabajadores pues no perdamos, sino que el mínimo que nos deben incrementar pues es el 5,75, ¿sí? Entonces el gobierno decidió moverse y se movió 0,15, o sea, ofreció 5,9, ¿sí? Tampoco compartimos esto, y la argumentación que le vamos a plantear al gobierno es la siguiente: eso está en proceso de negociación, no está cerrado,
el gobierno dice que está abierto, pero nosotros lo que tenemos algunos argumentos como es lo siguiente. Primero, el principio de la progresividad. Las dos negociaciones que hemos adelantado, la de 2014, la de 2013 y 2015, las dos negociaciones que hemos adelantado, hemos logrado un punto por encima de la inflación. Creemos que por principio de progresividad ese debe ser el mínimo, pero además de eso, creemos que hay que considerar los efectos de la reforma tributaria. Ustedes saben, y como ya lo explicó la doctora, la reforma tributaria recae fundamentalmente sobre los sectores medios de la población. El 1% de la población no pagan. El señor Gilinski y el señor Carlos Ardila Lule y el señor dueño del Banco de Bogotá no pagan. Sin embargo, no pagan lo que deben pagar. Sin embargo, están en los 3 más grandes del top mundial de los millonarios más tenaces. El más pobre de ellos está al nivel de Donald Trump. Y nosotros somos el 8º país más desigual del mundo. Entonces, tenemos que lograr que la política tributaria y la normatividad tributaria cumpla sus efectos, o los efectos que debe tener, que es la redistribución del ingreso y la construcción de una sociedad mucho más parecida, menos desigual, ¿sí? Más semejante, ¿sí? Eso tenemos que hacerlo y tenemos que llegar al momento en que ellos deben pagar. Por eso toda esa discusión sobre el tema de la fiscalización internacional y el papel que tiene que jugar en ese sentido la DIAN, y que hace algo que esta dirección no quiere fortalecer. Nosotros vemos, y ahorita les voy a explicar en el caso de la DIAN, cómo en la negociación, el primer punto, nosotros no lo hemos firmado. Y no lo hemos firmado porque la DIAN no quiere, y en su propuesta que le ha hecho al gobierno nacional, no quiere fortalecer esta entidad tal como lo estableció la ley de reforma tributaria estructural, ¿sí? Y va a fortalecerla, digamos, no en cuanto al crecimiento de la planta, sino en cuanto a buscar recursos para algunos grados que ya existen, pero que la política tributaria lo que nos lleva es a que ataquemos el monotributo y no ataquemos a los grandes evasores, ¿sí? Porque los que van en, digamos, esos cargos que están ahí son cargos fundamentalmente bajitos, y nosotros precisamente lo que negociamos fue que se ampliaran 1.100 cargos de gestores 4 inspectores para poder precisamente atacar esa gran evasión en IVA que hay, ¿sí? Esa gran evasión en renta que la tienen fundamentalmente son las grandes empresas, y precisamente todos estos flujos financieros internacionales que nos están llevando la plata a los paraísos fiscales, pero que además, como dijo la doctora, gente que gana 2.000 millones de pesos y aquí no declara absolutamente nada, no tienen nada, ¿sí? Entonces esas son situaciones reales frente a las cuales nosotros tenemos que actuar, pero nosotros vemos que la política tanto de la DIAN, fundamentalmente de la DIAN, no está dirigida a atacar a esos sectores, sino está dirigida, como siempre, a atacar a los sectores medios, a atacar a los sectores populares, ahora con el tema del monotributo, ¿sí? Nosotros creemos que aquí todo el mundo tiene que pagar impuestos, en eso sí, digamos, eso es un principio incluso de Naciones Unidas y de derechos humanos, todo el mundo tiene que pagar tributos, pero tiene que haber un principio de progresividad tributaria en el sentido de que los que tienen más deben obligatoriamente pagar más, y aquí hay gente que tiene mucha más plata que el común y que el promedio de la población colombiana. Entonces, esa es la discusión que llevamos allá. Hemos hecho 2 manifestaciones ahí en la 30, y pues esas manifestaciones implican pues que hemos salido a la 30, nos hemos desplegado por la 30, y en la primera vez el señor Peñalosa, digamos que como expresión de su pésima alcaldía, entonces nos mandó el ESMAD, y ahí hubo algunos compañeros que fueron golpeados. En la segunda ya había de por medio una carta que le envió la ministra de Trabajo diciéndole: un momentico, son empleados públicos, y de una u otra manera, bueno, ya ayer no fue tan, digamos, tan fuerte esa presencia del ESMAD, digamos, ya no hubo los gases esos de aturdimiento, y nos tuvimos que replegar, indudablemente, porque no podíamos quedar pues más de cierto tiempo en la 30 después de que abrimos, volvimos a cerrar, y ayer podemos decir que eso estuvo mejor, aunque indudablemente siempre esto representa ciertos niveles de refriega, y en los golpeados somos nosotros, porque somos los más débiles. También les quiero contar que la negociación nacional quedó suspendida, porque resulta que nosotros tenemos, fundamentalmente en la historia de este país, tenemos 3 confederaciones, 3 centrales, que son la CUT, la CGT, la que estamos afiliados, y la CTC, y además tenemos 4 federaciones, dentro de la cual nosotros estamos en UTRADE, pero existen otras, ¿sí? Y hay una discusión con las otras, por cuanto desde la lectura que tienen nuestros compañeros, estas otras centrales no se consideran legítimas, por cuanto se considera que hay toda una serie de irregularidades a la hora de tramitar sus documentos.
Sin embargo, todavía eso no ha sido definido por un juez. Entonces, en el momento de iniciarse la mesa, pues hubo una discusión y la CGT, la PUT y la CTC consideraron que no podían sentarse con ellos porque los consideran ilegítimos. Entonces, en esa medida, ellos metieron una tutela y la tutela está diciendo que tenemos que sentarnos todos. Eso está ahí por resolver, todavía no se sabe cuál va a ser la solución, pero aspiramos a que esto se resuelva lo más pronto porque todo el mundo está pendiente del incremento, todo el mundo está pendiente de que salga una negociación. Si nos vamos solamente a la vía jurídica, esto se va a demorar 3 o 4 meses y entonces pues la situación no es fácil. Aspiramos a resolver esto por la vía del diálogo también intersindical, ¿sí? Y del diálogo con el gobierno para que podamos reanudar las conversaciones pues, después de Semana Santa. En el tema de la DIAN, yo quiero leerles, voy a leer rápido el acta de desacuerdos, la denominamos acta de acuerdo y desacuerdos del proceso de negociación 2017, DIAN, Organizaciones Sindicales de Empleados Públicos. En el marco de la negociación colectiva de que trata el decreto 160 de 2014 entre la DIAN y las organizaciones sindicales, los representantes de las organizaciones sindicales abajo firmantes manifiestan en correlación al acuerdo número 1, relacionado con la ampliación de planta de personal presentado por la DIAN. 1. Aprobamos el numeral 1 del primer acuerdo del año 2017 referente a la formalización de 1.834 empleos de planta temporal y su provisión con los funcionarios que actualmente ocupan los cargos. Esta formalización no es una ampliación real de planta, debe salir para 2017 y tener en cuenta toda la normatividad vigente al respecto. ¿Por qué? Porque entonces nos quiere decir que esta es la ampliación de planta. Y resulta que nosotros tenemos dos leyes. Una ley que es la 223 de 1995, en un momento en que hubo una crisis fiscal, dijeron vamos a fortalecer la DIAN y le dieron ley propia a la DIAN para que a partir de un plan, que es el plan de la lucha contra la evasión y el contrabando, se pudiera financiar cierto número de nombramiento de personal, pero asimismo se pudiera financiar todo el tema del mejoramiento de los sistemas que son tan fundamentales para nosotros, ¿sí? Y que incluso esta misma ley desde ese año dio a luz la factura electrónica, que se demoró 20 años en entrar en funcionamiento. Entonces uno dice, ahí es donde se da uno cuenta cuál es el interés del gobierno en cobrar los tributos, ¿sí? 20 años para hacer la factura electrónica, eso es una cosa terrible, ¿sí? Y entonces esta ley dio estos elementos y sobre esa base fue que en un principio se nombraron los supernumerarios, ahora sobre ese presupuesto está nombrada la planta temporal, pero esa ley permite que la planta temporal se convierta en planta de carrera, no estoy hablando de los funcionarios, sino digamos los cargos, ¿sí? Sin embargo, hemos tenido un problema con Planación Nacional que no quiere y eso ha hecho que por ese lado esté detenido. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la DIAN? Va a hacer una formalización y estos funcionarios que estaban por el sistema de inversión de la ley 223 van ahora a pasar por el sistema de funcionamiento, los mismos funcionarios, y ahí entra el presupuesto y entra como presupuesto para todos los funcionarios, pero se convertirían en funcionarios provisionales en la medida en que esos cargos ampliarían la carrera. Pero entonces, lo que dijo la reforma tributaria fue más personal para la DIAN, no va a haber más personal. No va a haber más personal, sencillamente son los mismos, pero que pasan a otro lado con otra denominación. Pero nosotros de todas maneras estamos de acuerdo con que esos cargos se formalicen porque deben ser cargos de carrera. Y por eso al final decimos, sin tener en cuenta tener en cuenta toda la normatividad vigente, porque la normatividad vigente es tanto la ley 223 del 95, que prácticamente lo que quieren ahora es derogarla, ¿sí? Pero derogarla sencillamente porque no la aplican, como la ley de reforma estructural que establece los mecanismos de fortalecimiento de la DIAN. Ese, digamos, es el punto. Nosotros decimos, estamos de acuerdo con eso, pero debería hacerse por el otro lado. Esos son 250.000 millones. Entonces nosotros estamos pidiendo es que nos den otros 250.000 millones por el otro lado. ¿Para qué? Para nombrar los 1.118 gestores, 4 inspectores de los que estamos hablando. Con relación al segundo punto, no estamos de acuerdo, porque se deben crear y provisionar en el año 2017 2.118 nuevos empleos de gestores 4 inspectores acordados en 2015 conforme al estudio técnico de noviembre de 2013. Nosotros hicimos un acuerdo aquí en el año 2014 para que la entidad llegara a 15.300 funcionarios, de los cuales debían entrar 5.300 en el año 2015. ¿Sí? Cuando llegó este director, el doctor Santiago Rojas, que es muy buena persona, ¿sí? Cuando llegó el doctor Santiago Rojas tocó volver a renegociar eso, porque digamos, a partir de ese momento lo que hemos tenido son renegociaciones, pero resultados no hemos tenido, ¿sí? Y entonces tocó volver a renegociar eso. Entonces ya no eran en el año 2015 no hubo ninguna ampliación de planta, ¿sí? Ninguna ampliación de planta.
Pero ellos nos dijeron que se comprometían con 1.118 gestores, 4 inspectores, precisamente por toda esta discusión de que necesitamos gente formada, gente preparada, gente de alto nivel. ¿Para qué? Pues para tratar todas estas situaciones tan graves, digamos, de evasión y de elusión tributaria, que incluso la elusión tributaria en muchos aspectos está unida a la propia planificación tributaria. Pero no ha habido una voluntad política de eso. Esos 1.118 no entraron, fueron incumplidos, y ahora nuevamente vuelven a ser incumplidos este año, porque esa ampliación de planta no va a llegar. No compartimos el punto tercero, porque consideramos que la DIAN desde ya debe presentar los estudios técnicos y tramitar la aplicación presupuestal en la vigencia del 2017, para que en el 2018 se amplíe la planta hasta llegar a los 15.300 como se acordó en 2014. Resulta que en el 2013 hubo un estudio, y ese estudio da lo que les estamos comentando, los 15.300. Y la entidad dijo, sí, está muy bien, no sé qué, tajata, y nos mamó gallos, y ahora este año está diciendo que ese estudio ya no vale. Que ese estudio, ¿por qué quién está diciendo eso? Porque si presentara ese estudio inmediatamente a la función pública y al Ministerio de Hacienda y a Planeación Nacional sobre la base de la ley, tendría que quedarnos gente para este año. Pero como no está interesado en que llegue gente nueva este año, entonces dicen el estudio ya no vale, ya no les sirve, ¿sí? Y entonces quieren hacer otro estudio, ¿sí? Cuando ese estudio incluso fue complementado con lo que plantearon los investigadores, los intelectuales, los sabios del tema tributario en Colombia, con las recomendaciones que hicieron, y donde muestran que nosotros somos el país que tiene menos funcionarios por habitante en el territorio. El promedio en América Latina es que por cada funcionario por cada 5.000 personas hay un funcionario. En el caso nuestro estamos por encima de todo, por cada 9.000 personas hay un funcionario. O sea, nosotros estamos muy por debajo de la media en América Latina, ¿sí? Entonces eso nos lleva a una situación más grave, y precisamente por eso nosotros no creemos que podamos firmar una situación de esas, porque nosotros no solo pensamos en nuestras reivindicaciones gremiales, sino que creemos que nosotros tenemos una responsabilidad frente a este país. Una responsabilidad porque somos prácticamente, o sea, somos la entidad que recoge el 90% de los ingresos corrientes de este país. Y eso hace que debamos ser una entidad líder en todo sentido, tanto en conocimiento, como en ética, como, digamos, en personal, y como en sistemas, y como en modelo de administración, ¿sí? Pero vemos que esto pues está cojeando, digamos, actualmente. Aseguradas las ampliaciones de 2017 y 2018, es el cuarto punto, la DIAN, con el acompañamiento de las organizaciones sindicales, elaborará un estudio técnico para presentar a más tardar en marzo del 2018, a fin de asegurar los recursos en el marco fiscal y presupuesto de mediano plazo para el año 2019, con el objetivo que la entidad cuente con los empleados acorde a las necesidades reales. Entonces nosotros decimos, bueno, ese estudio preséntenlo para este año, ¿sí? Y funcionará para este año y para el otro año, y lleguemos a los 15.300. Y si las necesidades son mayores, pues la DIAN puede hacer otro estudio, ¿sí? Y ese sí funcionará para que lo incluya para el presupuesto del 2018, para que sea la ampliación del 2019. O sea, para que lleguemos verdaderamente a los funcionarios que necesita la DIAN en el 2019, ¿sí? Pero ellos no están interesados en eso, por eso repito, y por eso es que nosotros hacemos estos planteamientos. Y pues es importante, es muy importante, compañeros, que entendamos esta discusión, porque es que nosotros aquí tenemos que defender los intereses de los trabajadores, pero también los intereses del país, de las grandes mayorías nacionales, ¿sí? Aquí en muchos programas esos gobiernos dicen que no tienen plata, pero no tienen plata porque conectan con los 15 millones de evasión tributaria que tenemos. Son mucha plata, 15 millones de evasión tributaria, de los cuales ya no sabemos, hemos repetido muchas veces, 40% es la evasión en renta de las empresas, de las grandes empresas, ¿sí? Y entre el 23 y el 40, dependiendo, si el estudio lo hace la DIAN 23, si el estudio lo hace el Fondo Monetario Internacional, dice que es el 40, que es la evasión en IVA. Pero además aquí no está calculada toda la evasión de los paraísos fiscales. Aquí no está calculada toda la evasión, digamos, que se desprende de la fiscalización internacional de todos los bienes de estos colombianos multimillonarios que viven en el exterior, o que se la pasan entre Miami y Bogotá todo el tiempo, o entre el Principado de Mónaco y Bogotá, ¿sí? Eso no está calculado, ¿sí? Además no está calculada tampoco la evasión en personas naturales,
O sea que esta evasión es mucho más de lo que estamos viendo, ¿sí? Además, el tema del contrabando. En el contrabando se habla del 10% de las importaciones, pero es que nosotros sabemos que una de las razones del problema del contrabando es que los sistemas no se cierran, los sistemas no tienen conectividad, que es el otro problema. Entonces, aquí la reforma tributaria nos trajo plata para personal y sistemas, y lo que van a hacer es un traslado de esa plata de inversión de la ley 223 y la van a pasar de inversión a funcionamiento, y va, pero no va a haber nada nuevo, ¿sí? De conformidad con el numeral 5 del artículo 11 del decreto 160 de 2014, las organizaciones sindicales que no están de acuerdo con los numerales 2 y 3 del acuerdo citado, solicitamos la presencia y designación de un mediador para tratar este y los demás temas en los que no haya acuerdo en la presente negociación. Con relación al acuerdo firmado por 3 organizaciones sindicales el día miércoles 29 de marzo del 2017, se deja constancia que en dicha sesión de la mesa de negociación se acordó un receso para buscar soluciones, y en el inicio de la nueva sesión, antes de su instalación en las horas de la tarde, ya estaba firmada por algunas organizaciones sindicales sin permitir agotar la discusión. Nosotros, frente a esto, compañeros, nosotros hicimos un llamado y lo seguimos haciendo porque no creemos que estos conflictos intersindicales sean válidos. Nosotros creemos que los trabajadores somos uno solo, que debemos ser solidarios entre nosotros y que debemos mirar no solo nuestra pequeña mirada aquí de la entidad, sino que debemos ubicarnos en el contexto del país. Y por eso, antes de todo esto, hicimos un llamado a las organizaciones sindicales y lo seguimos haciendo precisamente a los compañeros que no quieren, apuntar a construir procesos solidarios, sino que simplemente allá, como que tienen sus propias relaciones con la directiva y que prácticamente están arrodillándose a lo que dijo el director, porque el director nos dijo desde el primer día qué era lo que iba a hacer, y eso fue lo que ellos firmaron, lo que el director dijo el primer día, porque además el director dijo el primer día que se va reunido con ellos y lo había acordado, ¿sí? Entonces nosotros decimos, aquí no hay negociación en este punto. Negociar es arrancar en un lado y pasar al otro, que es lo que estamos en la discusión, como les explicaba, del tema del incremento salarial. Pues aquí tiene que haber un movimiento. Si no hay movimiento, lo que hay es una imposición, pero lo peor es que esta imposición está con el apoyo de 3 organizaciones sindicales que estaban afanadísimas en firmar y que de hecho antes de que se iniciara la sesión ya habían firmado porque no les interesaba el planteamiento nuestro, o sea, la discusión hasta lograr un acuerdo. Y nosotros seguimos haciendo un llamado a la solidaridad a los compañeros, porque aquí hay que construir entre los trabajadores, pero también hacemos un llamado a la DIAN, porque es la DIAN la que tiene que salir a defender los intereses del país, ¿sí? Y en ese sentido creemos que somos todos los trabajadores los que tenemos que pellizcarnos sobre nuestro papel, ¿sí? Frente a toda esta discusión tributaria y frente a la discusión sobre todo lo que nos hemos llamado la justicia tributaria o la justicia fiscal. Y entonces quiero decir quiénes firmamos esta acta, de exenciones, esta acta de desacuerdos. La firmamos los compañeros de CEDIAN, los compañeros de CITAC, los compañeros de CIUNEDIAN y nosotros, UTRADIAN. El caso de la directiva estaban obligados a firmar por cuanto esto es un acta. Esto es un acta, parte de la negociación. Incluso nosotros hicimos unas correcciones que nos hizo la DIAN y dijeron, miren, nosotros no estamos de acuerdo con esto, con mucho gusto, porque precisamente es un acta, ¿sí? Algunas personas de la DIAN, las 2 mujeres, que eso es importantísimo decirlo, las 2 mujeres que están en la negociación, que hacen parte de la DIAN, dijeron, hombre, lo que están diciendo ustedes ahí es lo que siempre manifestaron en la discusión. Ellas querían firmar, pero el jefe de la negociación les dijo que él no firmaba, y él detuvo un proceso de forma ilegal también, porque es una obligación de ellos firmar. Entonces quedó como un recibido, quedó como si nosotros hubiéramos presentado una constancia. Nosotros la constancia la habíamos presentado el día anterior, por eso nosotros creemos que aquí, por eso están los nombres de la DIAN y creemos que ellos deben firmar. Después pasamos al segundo punto, que es el punto de los concursos. Y en el punto de los concursos estamos igualmente en otra discusión, porque lo que dice la reforma tributaria es que aquí hay que apropiar plata para los concursos, y los concursos pues son generales e impersonales porque igual es de interés público, ¿sí? Pero entonces el año pasado precisamente fue la misma discusión. Nosotros no firmamos el acuerdo porque consideramos que el acuerdo no era de carácter general e impersonal. Nosotros, ¿qué criterios defendemos en el tema del concurso? Que aquí el concurso debe agilizarse para todo el mundo, porque es una obligación de ley. Pero eso está limitado por un elemento, que es el elemento del recurso. Cada concurso, sin concurso, sino concurso en sí mismo, tiene un costo aproximado de 7 millones de pesos. Entonces, si hacen 1000 concursos, son 7.000 millones. Entonces, eso tiene unos costos altos.
¿sí? O sea, construir, digamos, carrera administrativa cuesta, ¿sí? Entonces, eso daba unos ritmos. Entonces, nosotros, ¿qué hemos dicho? Hombre, el mismo criterio que defendimos cuando el doctor Juan Ricardo Ortega vino y nos sacó una cantidad de gente de acá, porque dijo que aquí sobraba la gente, y después se dio cuenta que aquí faltaba gente y le tocó volver a nombrar gente, ¿sí? Y entonces esa ignorancia de él, unido a unos problemas presupuestales de falta de gestión también de la administración, llevó a que tuvieran que sacar, expulsar, botar de la DIAN prácticamente más de 1000 personas. Entonces, ante el hecho que nosotros vimos y nos dimos cuenta que eso iba a convertirse también en los mecanismos de siempre, de que yo dejo a mis amigos, y sea por los que no son amigos míos, entonces dijimos, defendamos un criterio general e impersonal. ¿Y cuál es ese criterio? El último que entra es el primero que sale, y el primero que entra se mantiene hasta que llegue su momento de concurso. ¿Por qué? Porque es que el último que entra, pues precisamente es el que tiene menos experiencia, menos conocimiento, mientras que los que tienen más tiempo son los que tienen más conocimiento, más experiencia, no han aportado a la DIAN, han recibido formación de la DIAN, y entonces hace que el proceso sea mucho más eficiente. Hemos defendido ese mismo criterio para esos concursos, ¿sí? Hemos defendido que los concursos, a medida que se vaya ampliando la planta, se vayan proveyendo los cargos, en esa medida podamos citar a concursos, ¿sí? Ese es el criterio que estamos defendiendo. La DIAN no lo quiere aceptar porque igual quieren hacer mecanismos caprichosos, ¿sí? Entonces hay un sindicato que quiere que no le haga concurso, pero solo a los afiliados de ellos, ¿sí? Entonces no nos parece, ¿sí? Tampoco nos parece el criterio de la DIAN, que quiere mandar a concursos precisamente los más antiguos para que los nuevos que ellos están metiendo, entonces dejarlos acá un tiempo. Nosotros decimos, mire, aquí hay que acabar con las plantas provisionales, pero con una lógica, con un modelo, digamos, con un sistema. ¿Y ese sistema qué hace? Pues que, como lo vemos nosotros, que los cargos que se amplíen, que los cargos a los cuales les traigan ahora presupuesto, sean cargos, los primeros cargos que ejerciten a concurso, y que los cargos de la gente que está acá, que es la gente más experimentada, sean los últimos. O sea, que sean esas convocatorias para los cargos que ya llevan tiempo acá, sean después de 2020, porque el cronograma no da para más, ¿sí? No porque nosotros, sino porque el cronograma no da para más, pero que desde una vez se acuerde cómo es que se va a convocar desde hoy hasta 2020 a todos los cargos vacantes de la DIAN. Eso no lo ha querido aceptar la DIAN. Igual entre los sindicatos no tenemos un consenso, estamos en unas discusiones. Hay unos que lo llevan al extremo y están diciendo no, tienen que citarlos todos ya, y la obligación, pero también hay que entender el mundo real y hay que ser pragmáticos, porque es que es un tema de presupuesto, ¿sí? Entonces tampoco, digamos, nosotros decimos, sí, eso lo dice la ley, pero ¿dónde está el presupuesto para eso? Que tienen que apropiarlo, pero usted sabe cómo es la situación. Entonces, por eso nosotros seguimos insistiendo en la defensa de este orden, ¿sí? Que nos parece que es lo más lógico y lo más justo para todos los trabajadores, ¿sí? Y entonces ya eso ha generado unas discusiones. Y entonces ya hay sindicatos, por ejemplo, que están diciendo, no, es que lo que está pidiendo allá Ultradian y nosotros es que le quiten a todo el mundo los encargos y saquen a todos los provisionales, a todos los temporales que están acá. Eso no es lo que estamos pidiendo, compañeros. Aquí tampoco nos podemos hacer entre nosotros propaganda desleal o propaganda que no es. O sea, partamos de que somos sindicalistas todos, tenemos que construirnos solidaridad y digámonos las verdades, pero solo sobre la base de las verdades, ¿sí? Y entonces la verdad de nuestra propuesta, ¿cuál es? La verdad de nuestra propuesta es que tengamos un orden lógico, ¿sí? Un orden lógico. Y ese orden lógico garantice un principio que esté en el derecho. Primero en el tiempo, primero en el derecho. O sea, quienes llegaron primero acá sean los últimos cargos que se convoquen, y los últimos que están llegando sean los primeros cargos que se convoquen. Ese es el criterio que nosotros estamos defendiendo y que vamos a seguir defendiendo. Creemos que lo más probable es que sobre este punto no va a haber acuerdo. Entonces lo que van a hacer es aplicar el acuerdo anterior, que nosotros realmente no lo firmamos, y prácticamente eso queda discrecionalidad de la DIAN en alguna medida, porque si no hay acuerdo pues se le deja a ellos la discrecionalidad, pero lo único que tenemos nosotros pues es la ley que obliga, digamos, que le está diciendo a la DIAN, usted tiene que hacer concurso. Igualmente nosotros sí defendemos el modelo de concurso-curso, porque nos parece que es mucho más justo, ¿sí? Que aquí haya un primer examen y los que pasen el primer examen pues vayan a un curso, y entonces eso muestra que el que es más juicioso, que el que es más pilo, que conoce más, pues es el que va a tener ventaja sobre el que no conoce nada. Aquí hemos tenido muchos compañeros que son bienvenidos a la entidad, porque esto es público, esto no es de nosotros, esto es público, esto es del país, del Estado, pero resulta que pasaron el concurso porque son duros para contestar, para saber manejar esos
pero llegan aquí y son 6 meses, un año aprendiendo, porque no saben absolutamente nada. Entonces con el mecanismo del concurso-curso, pues cuando hacen el curso, que va a durar un tiempo, pues todo el mundo aprende, ¿sí? Todo el mundo aprende y entonces ya llegan con formación para las áreas misionales. Para las áreas que no son misionales, sí, el mecanismo va a ser pues el mismo, ¿sí? El mecanismo simplemente del concurso abierto sin ningún tipo de limitaciones. Yo creo que esos son como los informes más importantes que tenemos. La mesa nuestra se suspendió, digamos, se suspende durante la Semana Santa, pero también se suspende durante la semana siguiente. Nosotros vamos a seguir, digamos, vamos a dedicarnos a estudiar un poco mejor el tema para tener más argumentación. Vamos a buscar hablar con los compañeros a fin de construir consensos, porque creemos que sobre la base del consenso podemos avanzar mejor, porque si no, la DIAN termina imponiéndonos las situaciones. Asimismo, digamos, algo que sale también de esta negociación o de la política actual es que 1058 cargos que estaban vacantes los van a copar, ¿sí? Pero esos cargos en su mayoría son cargos bajitos, hay algunos cargos altos pero son bajitos. Por eso es que nosotros decimos que no se prioriza la lucha, digamos, contra los grandes evasores y los paraísos fiscales, sino se prioriza pues el ataque al monotributo y a lo que se puede hacer, digamos, con los cargos bajitos, y eso nos parece muy grave. Pero también se incluyó en esa apropiación presupuestal que se incluyeron un recurso para que la DIAN, para todo el tema de la conversión de la prima en salario, ¿sí? Ahí están hablando de la conversión del 19.6 de la prima en salario. Estamos en esa discusión también, todavía no hemos llegado a ese punto, pero cuando lleguemos a ese punto lo que le estamos diciendo a la DIAN es que tiene que haber algo más que eso. O sea, ya sea por ley 223, que tenemos derecho a una reclasificación de un grado para todos, o por reforma tributaria, que tenemos derecho a alguna prima, porque esa conversión del 19.6 resulta que estamos perdiendo, digamos, en términos de recursos diarios, de recursos cotidianos, ¿sí? No en el largo plazo, pero en el corto plazo sí estamos perdiendo recursos cotidianos, y eso pues nos va a afectar porque tenemos unos niveles de vida, y además porque nosotros consideramos, y eso no es un planteamiento que nos inventamos nosotros, sino es un planteamiento que lo plantean a nivel mundial desde la OMA, desde la OCDE, desde los países desarrollados, y es que uno de los temas de construcción de transparencia en las entidades públicas, como la DIAN, fundamentalmente en la DIAN del mundo entero, son que la DIAN debe tener carrera administrativa, ¿sí? Y además debe tener muy buenos ingresos, ¿sí? Sin esos dos elementos, esta entidad, digamos, va a cojear. ¿Por qué? Porque en la medida en que la carrera administrativa esté ligada, carrera administrativa ligada a procesos de formación permanente, por eso toda la discusión de la escuela, ¿sí? A procesos de formación permanente. Entonces, ese es un punto muy importante, pero el otro es los buenos ingresos, porque si aquí no hay buenos ingresos, es muy problemática la situación, ¿sí? Entonces, por eso nosotros siempre, y eso es del mundo entero, donde los mejores ingresos del Estado los tienen entidades similares a las nuestras. Nosotros en eso, pues lógico que tenemos una discusión incluso con nuestros compañeros del sector público, porque pues incluso en prioridades ellos dicen, pero bueno, pero ¿por qué la DIAN tiene más prioridad que nosotros? Entonces, yo lo que les he explicado a los compañeros es que primero, pues porque nosotros somos los que podemos conseguir los recursos para resolver los problemas del sector público, ¿sí? El plan, la ley 223 del 95 nos da 3.7 billones de pesos, ¿sí? Por eso nosotros dijimos, si aquí hay 1.118 nuevos, gestores 4 e inspectores, eso nos va a dar mucha plata, no podemos cuantificarlo, pero sí nos va a dar mucha plata, y ese es el argumento, incluso le hemos dado a nuestros compañeros del Estado, que dicen por qué la DIAN tiene más prioridad, ¿sí? Pero también frente al tema de la transparencia, ¿sí? ¿Por qué nosotros tenemos que ganar mejor que ellos? ¿Sí? Porque aquí las condiciones propias de esta entidad dan para que esa situación sea así, para que tengamos que tener unas condiciones mejores, y en esa medida también podamos nosotros llevarle los mejores resultados al país. Porque acuérdense, todo el problema de la desigualdad se resuelve vía tributaria. Ese es el mecanismo en el capitalismo, ¿sí? Allá hay otros modelos de expropiación que no compartimos, pero sí compartimos el modelo tributario, y Piketty lo establece muy claramente en su obra, de lo cual ya explicamos en otra clase acá.